Hola, buen día, ¿cómo están? Nos encontramos en Coaching con Estrategia, en el programa La Intimidad del Coach. En cada oportunidad tenemos un protagonista, un coach que nos viene a acompañar con una conversación, invitando a la reflexión, invitando a quién está haciendo detrás de su carrera, por qué él eligió, qué lo hizo llegar a este lugar. En esta oportunidad tenemos el honor y la alegría de tener como invitado al coach Marcelo Vinson. Bienvenido, Marcelo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Por acá muy bien. Muy contento, la verdad. He crecido en mi carrera viendo tus videos, viendo tus enseñanzas, así que tener esta oportunidad realmente es estar muy agradecido. Y no lo digo para quedar bien, sino realmente porque así ha sido. ¿Estás Bueno, bien. listo? Sí, estamos listos. Bueno, te invito, Marcelo, a presentarte para los que no te conocen, te conozcan, y los que ya te conocen, obviamente, te conozcan un poco más. Bueno, la idea, mirá, a ver, ¿cómo podría decir quién soy, quién es Marcelo, ¿no? Yo nací en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y uno de mis primeros hobbies fue la radio, ¿sí? Empecé a estudiar en- en esa época en una escuela industrial y empecé a trabajar en una radio, que eso me abrió y después quizás en la charla te voy a contar un poquito más por qué me abrió tanto la cabeza trabajar te diría, era adolescente, e iba a trabajar en la radio. Después de eso fui creciendo, salté el charco de Entre Ríos, me vine a Capital Federal para buscar algo más, progresar en la vida, ¿no? Lo que uno como cuando es joven quiere buscar esos sueños. Este, y la verdad que nunca me imaginé terminar o estar hoy en este lugar. En este lugar digamos, pasándola muy bien con mi pareja, con mi familia y haber creado una empresa en donde, una empresa de coaching donde tanta gente se beneficia con esta disciplina. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, cómo de alguna manera ese chico que venía de Entre Ríos fue superado ampliamente por la cantidad de alumnos que son personas que se están formando en el ámbito de la distinción del coaching y que de alguna manera yo creo que esa gente está cambiando vidas, está tocando a su familia y está cambiando de alguna manera el mundo. Y eso es increíble. Entonces, Totalmente. yo te podría decir quién soy, y yo me refiero más a quién soy en los hechos que he logrado, en eso soy. ¿Se entiende? Oh, sí, totalmente. Y me parece muy poderoso esto que me compartís, que escucho. Y te pregunto, en esto de salir de Entre Ríos, de este espacio de la radio, ¿qué te llevó a entrar en esta distinción del coaching, a elegirlo? Mirá, yo te podría decir que soy una persona muy curiosa y ya a los 18 años hice mi primer curso de control mental. Siguiendo el método Silva de control mental, cuando yo tenía 18, estudié el curso de control mental con un cura, ¿sí? En Buenos Aires, eh, el padre Horacio Moreno. Este cura enseñaba las técnicas de control mental durante 2 fines de semana y yo viajé a Buenos Aires para poder tomar el curso. Lo daba junto con un asistente que era un psiquiatra. Y esa fue mi primera conexión con el mundo interior, con el mundo de la reflexión, con el mundo que está dentro de nosotros. Porque el control mental, no sé si algunos que por ahí no lo escucharon, es conectarse con sus pensamientos y desde los pensamientos proyectar ideas, proyectar acciones desde el pensamiento. ¿Te imaginas? 18 años, yo vivía en Entre Ríos, nadie sabía lo que era control mental y gracias a mi hermana que también es inquieta, a una tía, a una prima, empezamos a descubrir esto y yo me fui metiendo por esta curiosidad de saber qué hay. Y te imaginas que cuando empecé a meterme en el mundo de mi mente, empecé a descubrir un montón de cosas. Y Muy eso, bueno. atrapando.
Eso me... Totalmente. Mirá, ¿quién lo diría? O sea, si no me lo contarías vos, me costaría creerlo. Mirá qué bueno. Sí. Y esto que me decís de pasar del control mental a esto que estás haciendo hoy, ¿cómo lo podríamos definir o cómo lo podrías definir con palabras simples, este mejoramiento, estas personas que están tomando, qué es el coaching para una persona por ahí que pueda llegar a ver el video y diga, wow, ¿de qué están hablando? Ya, el coaching es para mí un aprendizaje. Para mí el coaching significa aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? Aprendizaje y reaprendizaje. ¿Sí? Aprendizaje de cosas que nosotros hemos aprendido en nuestra vida y que hemos asimilado como ciertas, como verdaderas. Y realmente el coaching empieza a decir, para un poquito, ¿estás seguro que todo esto funciona de esa manera? ¿O hay algún juicio maestro que te estás creyendo por el cual te está limitando a lo que vos podés llegar a ser? Entonces, el coaching es una herramienta, si vos querés, es una disciplina, tiene técnicas, ¿sí? Pero fundamentalmente el coaching es una forma de ser en lo que hacemos nosotros. Y esta forma de ser se puede ir cambiando, se puede ir adaptando a lo que pasa. Fíjate, por ejemplo, hoy con el tema de la pandemia que hay, las personas que estuvieron incorporando distinciones de coaching tienen alguna pequeña herramienta más que el que no la incorporó. ¿Por qué? Porque nos manejamos frente a una incertidumbre muy grande. Nos manejamos, se empiezan a cuestionar patrones de conducta y patrones de creencias muy fuertes. Las cosas como eran antes, ahora quizás no son iguales. Como nosotros veníamos pensando nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida social, de repente tuvo un cambio. Y ese cambio lo podemos resistir, ¿verdad? Y todo lo que se resiste se persiste, o lo podemos aceptar. Y si lo aceptamos, quizás tenemos nuevas maneras de encarar, se abren como espacios nuevos de aprendizaje si aceptamos, aunque si no lo aceptamos y lo resistimos, también se abren nuevos espacios. Pero fíjense que los espacios son diferentes. Una cosa es resistir a lo que pasa y a lo que me pasa, y se abren espacios desde ese lugar, y otra cosa es aceptar lo que pasa para poder hacer un cambio dentro de eso. Dentro de esto, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí empieza una manera de mirar diferente del coach. Una manera que nos permite no solo mirar lo que pasa, sino mirarnos a nosotros desde arriba y decir, me miro a mí en mis acciones y en mi forma de ser, y también miro lo que está pasando. Y eso es el coaching. Aprender una nueva manera de ser frente a la vida, frente a las cosas que nos van pasando. Por eso tiene mucha relación, Alexis, el mundo interior que yo te decía que conecté porque por casualidad se fue dando, que conecté con el control mental, digamos, esto de empezar a buscar en la mente patrones, empezar a buscar qué son las creencias, qué son los juicios de valor, qué son las cosas que traemos arraigadas. Yo te decía que crucé el charco, porque Entre Ríos, para la gente que no conoce, está rodeada por ríos. Entonces, siempre decimos cruzar el charco. Te puedo decir, yo crucé el charco, pero no sabía que también cruzaba el charco conmigo mis miedos, mis limitaciones, las creencias que me abrían posibilidades, pero también las creencias que me cerraban posibilidades. Todas vinieron conmigo. Yo buscaba una expectativa, una vida distinta, una vida de progreso, y me vino todo encima. Por eso es muy importante el desarrollo personal, el desarrollo de nosotros como personas, como seres humanos. Podemos accionar, podemos trabajar en un buen laburo, podemos tener una buena familia, podemos jugar deportes, pero nos pasa algo a nosotros que si no nos miramos a veces para nosotros mismos, a nuestro interior, no nos conocemos. Y creemos que los que tienen que cambiar siempre son los demás. Totalmente. Me quedo con esto. Nos abrimos posibilidades
o nos cerramos posibilidades? ¿Cómo nos vemos desde ese lugar? Muy bueno. ¿Y a quién va dirigido, Marcelo, esto del coaching? El coaching es muy amplio, porque como va dirigido a las personas, al ser humano, digamos, una maestra o un maestro se puede certificar como coach, una ama de casa puede estudiar coaching, porque trabaja con las relaciones con sus hijos, con sus familiares, con su esposo. Una persona jubilada también, porque ya quizás su vida laboral la terminó y quizás empieza otra vida laboral. Nosotros tenemos muchos alumnos y alumnas especialmente que son jubiladas y que encuentran en el coaching una nueva forma de entusiasmarse con la vida, porque es un aprendizaje de ellas mismas y no solo de la transformación que pueden lograr ellos, los alumnos me refiero, sino de que esa transformación puede permitir ayudar a otros a transformarse también. A transformarse, ¿qué significa? No es que cuando uno estudia coaching se transforma en no sé, en un dios, ni, nada, ni mucho menos, porque si hay algo que yo tengo claro es la humildad y también tengo claro el impacto que puede traer una arrogancia. Entonces, la transformación tiene que ver con la transformación interior de descubrirnos quiénes somos y cómo queremos ser. Y que fundamentalmente no es que somos de una determinada manera, no estamos enclavados en una sola forma de ser, sino que tenemos, por más que tengamos 25, 30, 65, 80 años, siempre tenemos una forma de poder transformar la forma en que somos. Y eso abre un espacio de posibilidades infinito. Entonces, ¿quién puede, a dónde aplica el coaching? En lo laboral, ni te digo, porque en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, hacer coaching, por ejemplo, un líder de una empresa, un mando medio, hacer coaching a sus colaboradores, es lo que se está usando hoy y lo que te permite realmente lograr resultados diferentes, ¿sí? Diferentes, no estoy diciendo mejores, resultados diferentes en la gestión personal, en la gestión de equipo. Entonces, el coaching tiene muchas aplicaciones. En el deporte, bueno, muchos deportistas utilizan coaches. ¿Por qué? Porque de alguna manera el proceso de coaching saca lo mejor del jugador. Entonces, el proceso de coaching saca lo mejor de la persona, no el coach. Y quiero aclarar esto. El coach hace muy poco cuando está ejerciendo la profesión de coaching. Una conversación que puede durar media hora o 40 minutos de coaching, el coach lo que mejor puede hacer es acompañar. Acompañar con preguntas, con silencios, con espacios, acompañar con distinciones, no dar consejos. En nuestra profesión, básicamente te diría que tenemos prohibido dar consejos. Y si das consejo, te tenés que hacer cargo de que estás dando una opinión tuya. Ahora, el coach tiene eso, ¿no? Tiene esa magia que se produce cuando estás con un coachee, con un cliente, en el cual el proceso de coaching es lo que toma fuerza. Porque eso hace que el coachee realmente se potencie. No es el coach, es el coachee. Es el que tiene el poder. Y esto es importante decirlo más que nada para todas aquellas personas que están estudiando coaching, ¿sí? Nosotros, vos sabés que en Axon Training trabajamos bajo las normas de ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, y bajo esa organización mundial que está más allá de 100 países, 102 países, tienen unas normas de ética. Y esas normas de ética son las que nos rigen y las que tenemos que, los que somos coaches, hacer valer. Porque esta es una profesión que están haciendo, que se está formando. Y también hay coaches supuestamente buenos y coaches supuestamente malos. Coaches que dan consejos y coaches que no dan consejos. Coaches que cobran caro, coaches que cobran barato. Digamos. Y esta profesión, si queremos realmente que sea una profesión seria, somos nosotros los que tenemos que formar esta profesión de manera seria. Y la ICF nos permite
tener un código de ética en el cual basarnos y saber con ese código de ética si esto está bien, si esto está mal, si tenemos que derivar a un paciente porque no es un tema que se pueda trabajar con coaching y necesita otro tipo de tratamiento psicológico o de lo que sea, y saber cuándo hacer coaching y cuándo declinar y decir, no, la verdad no te puedo asistir en esto, no te puedo acompañar. ¿Sí? Entonces, las normas éticas de la ICF es lo que nos engloba a nosotros en Axon Training para poder saber y tener una línea de conducta. Muy bueno. Ahora, si me permitís, te quiero invitar a un pequeño viaje Dale. a una etapa de tu vida, que es esta etapa que escuché que nombrabas, que era el Marcelo que se encontraba empezando un camino, podríamos llamarlo en algún momento cuando me hablaste del tema de tus estudios, que te fuiste de Entre Ríos, y al Marcelo que está hoy acá. ¿Qué similitudes o diferencias ves entre esa etapa de comienzo y tu visión y esta etapa donde te encontrás hoy vos acá? Mirá, las similitudes, vuelvo a hacer hincapié en la curiosidad, porque la curiosidad para mí es una habilidad, es una competencia, es una cuestión que si vos sos curioso, tenés la posibilidad de empezar a crear y el espacio creativo, empezar a buscar nuevas cosas. El Marcelo que salió de Entre Ríos a los 18, 19 años, tenía curiosidad. Y eso es lo que tengo hoy, lo que sigo teniendo. La curiosidad, lo que me permite ser un apasionado por buscar, por ejemplo, a mí me encanta la tecnología, uno de mis hobbies es sacar fotos, entonces me gusta muchísimo ser curioso en qué puedo hacer con la cámara de foto, ¿está bien? Y lo relaciono también con el coaching, porque vos fíjate que eh, manejar una cámara de fotos, saber la técnica de cómo encuadrar, que no te salga con mucha luz, con poca luz, digamos, hay muchas cuestiones que funcionan en la cámara de foto para dejar entrar la luz, y esas son técnicas. ¿A qué velocidad la saco? Si la saco lento, si sale movida, ¿está bien? Ahora, eso es una técnica, pero se convierte en un arte cuando en esa fotografía puedo poner algo de mí. Cuando ya la técnica la dejo de usar, o sea, dejo de pensar en la técnica, que la técnica sea un hábito, inconsciente si querés, y con esa cámara poder capturar, y no solo capturar, sino transmitir aquello que está dentro mío. Entonces, entre la cámara y el fotógrafo, amateur como soy yo, también hay mucha similitud entre el coachee y el coach, ¿sí? Entre lo que va pasando entre uno y otro, cómo vamos moldeando y cómo vamos entendiendo estas cuestiones. Entonces, eso es lo que es similar, la curiosidad. Ahora, lo que es distinto, ya te digo, a mí me asombró, me pasó por encima, si vos querés, eh, las personas que me escriben sin conocerme y me agradecen por estar escuchando las lecciones de coaching que yo grabé hace 10 años, quizás, y tienen la misma vigencia que hoy, ¿sí? En el sentido de que son las distinciones tan poderosas y que la persona me diga que las lecciones que está haciendo en Axon Training le están cambiando la mirada, le están cambiando la forma de relacionarse con sus hijos o con su esposo o con su trabajo, eso es un milagro. Eso no deja de sorprenderme. Eso es un milagro realmente que suceda eso. Porque mi visión, y la de Carlos también, que es mi socio y mi pareja, es que haya un coach en cada familia. Ahora, eso es lo que nos propusimos cuando creamos la empresa. Un coach en cada familia. ¿Podrá ser posible? Era como medio ambicioso al principio. Hace 15 años que estamos con Axon y ya tenemos como mucha trayectoria en Latinoamérica. Mucha gente conoce y mucha gente se ha formado con nosotros. Ahora, esto es lo distinto con ese chico que salió de Entre Ríos. Realmente
siento que una palabra, cuando alguna persona se contacta conmigo, se conecta por Instagram, por ejemplo, y me dice, yo soy alumno y estoy mirando tus videos, o gracias por tal cosa, digo, a ver, y está en un pueblito que, viste, no sé ni dónde queda, y por ahí googleo y busco y digo, qué fascinante lo que de alguna manera ese chiquito de Entre Ríos pudo crear, ¿sí? Y lo digo con orgullo y lo digo con humildad, ¿me entendés? Porque, porque es parte de lo que uno como persona puede sentir en la grandeza que es. Lo grande que somos como seres humanos no se ve en la soberbia, te lo vuelvo a repetir. Lo grande que somos se ve en los hechos que hacemos, en lo que hemos logrado, ¿sí? Que es lo que de alguna manera va a perdurarme, ¿no? Digamos. Por ejemplo, yo decidí no tener hijos y es una decisión que la tomé hace muchos años. Y esa decisión hace de que, bueno, uno dice, bueno, no tengo hijos y ¿qué va a ser ¿no? mi herencia, mis herederos? ¿No? ¿Qué voy a dejar en el mundo? Y yo creo que dejo en el mundo esto, una escuela de coaching donde mucha gente pueda formarse y pueda recibir las distinciones de coaching de una manera accesible, de una manera cómoda, de una manera veraz, con un paraguas enorme como es la ICF, que nos contiene y nos marca un rumbo. Entonces, hay algo que está creado en el mundo y eso es maravilloso. Muy bueno. La verdad que sí. Y te pregunto, si viene, seguramente te ha pasado un montón de oportunidades, un amigo, una amiga, y te dice, ¿por qué tendría que elegir el coaching? ¿O qué me recomendás para elegirlo? ¿Qué le dirías? Eh, a ver, ¿por qué el coaching? El coaching dentro de muchas disciplinas que tienen que ver con la conducta humana, hay muchas, muchísimas. Yo incursioné en unas cuantas, incluso en conductas humanas desde la religión. Hasta me metí con grupos de Sai Baba y de Hare Krishna, cuando era curioso, ¿no? Y soy curioso. Y navegué por un montón de escuelas, si vos querés. ¿Y qué pasó con el coaching? El coaching, la diferencia que tiene la disciplina del coaching ontológico es que nos podemos cuestionar quiénes somos. En las otras disciplinas me enseñaban a que tenía que hacer determinadas acciones y tenía que ser de una determinada manera. O ser bueno, ser educado, ¿no? Pensar en positivo. La pregunta es cómo se hace para pensar en positivo. ¿Entendés? O sea, bueno, ok, quiero ser, vas a poder lograr algo en la vida. Ok, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Cómo hago para saltar esa limitación que tiene? Y por ahí en algunas disciplinas me decían, bueno, tenés fe. ¿Viste? Bueno, pero a veces la fe está fantástico, pero tengo fe, tengo esperanza. Pero ¿cómo se hace? Y el coaching, de alguna manera, me permitió como encajar, como si fueran cajoncitos, y ordenar todos los cajoncitos que yo había estudiado y había aprendido en otros lugares. Ahora todos los cajoncitos tenían un lugar, porque si no me entendía bien con las personas, tenía que revisar el cajoncito de los pedidos, ofertas y promesas. ¿Sí? A ver qué pasaba con esa distinción. Si me ponía en víctima y no sabía, no me daba cuenta al hablar de que dejaba que el mundo tenga más poder de lo que yo podía tener, entraba en el cajoncito de víctima y podía ver que dentro del cajoncito de víctima estaba la víctima y el responsable. Y podía empezar a elegir en qué lugar ponerme, y eso dependía de mí, no del mundo y de las cosas que estaban pasando. Entonces, el coaching, ¿por qué coaching? Porque es una disciplina, vos ponete a pensar, ¿por qué habiendo psicología, psiquiatría y tantas corrientes
de terapias alternativas, ¿por qué se tuvo que crear el coaching? O sea, ¿qué necesidad hay en el mundo para que el coaching exista? Esto es lo que dicen los maestros. ¿Para qué existe el coaching? Y encontrar una respuesta a esta pregunta es lo que nos conecta con nuestro propósito. ¿Sí? Porque las ganas de cambiar el mundo están en Marcelo, no en el coaching. Las ganas de lograr algo están en Marcelo, no en el coaching. Ahora, el coaching es un instrumento con el cual puedo hacer mi propósito. Puedo cumplir el propósito. ¿Me explico? Digamos, si yo tengo el propósito de que haya un coach en un pueblito de Neuquén y que ese coach, no sé, de alguna manera influya en su familia, en su pequeña familia, y logre algunas cosas de comunicarse mejor, de sentirse mejor con su familia, de romper algunos paradigmas que hay, porque todas las culturas tenemos paradigmas. Entonces, si hay un coach en ese lugar, eso ya es una maravilla. Y esto es lo diferente del coaching. Que podemos empezar a mirar lo que hacemos. Ya sabes que fuimos arrojados en la deriva de la vida y hay cosas que nacemos y no las cuestionamos. El cordobés en Argentina no se cuestiona el tonito de voz que tiene. ¿Sí? En Entre Ríos nosotros también tenemos un tono en la voz, un cantito en la voz. Y así, ni te digo en Perú, no te digo en Bolivia o en Colombia. Los argentinos escuchamos el cantito de los colombianos cuando hablan. Sin embargo, para ellos es normal. No hay cantito. Así somos. No se cuestiona, así somos. Y de esa manera, de esa misma forma, en que no nos cuestionamos la forma del tono de voz que hablamos o el cantito que tenemos, tampoco nos cuestionamos si podríamos ser mejor, si pudiéramos sacar nuestra mejor versión. No nos cuestionamos esas cosas. No nos cuestionamos. Creemos que las cosas son así. Y las cosas que son así no se cambian. Y a veces tenemos que sufrir, ¿no? Un montón de tiempo. ¿Y por qué hay que sufrir? Y bancátela. No te separes, porque está mal visto. ¿Entendés? Entonces, hay muchas cosas, muchas creencias, muchas creencias. Y lo maravilloso, Alexis, es que estamos viviendo en esta época, en el 2020 para adelante, estamos viviendo, y también poquitos años para atrás, estamos siendo partícipes y siendo protagonistas de un cambio a nivel mundial. Totalmente. Y el tiene mucho que ver en ese cambio. La forma de mirar y de adaptarse a ese nuevo mundo, los que entendemos el coaching como una disciplina, como un instrumento que nos permite poner en práctica nuestro propósito de vida, es muy importante. Estamos viviendo cambios en un montón de ámbitos. En la niñez, hay chicos que vos ves a veces en la televisión que van a las escuelas con armas, que tiran tiros, que matan a alguien. Entonces, ¿cómo puede un niño llegar a hacer eso? O si vas, ni te digo todo el plástico y los papeles, y especialmente el plástico que llega a los mares, los peces que se han visto peces con plástico adentro. Entonces, el hombre, de alguna manera, está destruyendo un montón de cosas y se está olvidando de conectarse con las plantas, por ejemplo. Ya no le hablamos a las plantas. Eso por ahí lo hace mi suegra, ¿viste? Pero ya no le hablamos, no tenemos tiempo para hablar con las plantas. Y eso que se ha perdido implica también que nos hemos perdido la capacidad de asombrarnos cuando miramos el cielo, cuando miramos una tormenta, cómo se va formando, o cómo ver una plantita cuando la vas regando todos los días y ver cómo va creciendo.
esas cosas que para mí son maravillosas y que me conectan con mi mundo interior, en el común de la gente se va perdiendo porque no tenemos tiempo de pensar en esas cosas. Porque tenemos que ser productivos, ¿no? Totalmente. Efectivos y productivos. Entonces, el mundo interior es un espacio prácticamente olvidado, prácticamente dejado de lado. O sea, ¿qué es eso de hablar con las plantas? ¿Qué es eso de mirar una tormenta? Dedícate a lo tuyo y listo, ¿entendés? Ponete a trabajar. Está muy bueno, está claro. Y ahora te pregunto, en estos años, y que seguís obviamente en la formación, en la docencia, hemos hablado de varios puntos a favor. Ahora te pregunto, desde la docencia vos has visto muchísimos alumnos. Y entre esos alumnos debe haber un promedio, tal vez es una pregunta, donde ves una dificultad en ellos. Que la ves decir, no le pasa solo a Alexi, le pasa también a David, le pasa a Julieta, le pasa a varias personas. ¿Cuál es la dificultad desde tu estar siendo, de tu entendimiento, que ves más generalmente y qué le podés recomendar para que trabajen sobre esa dificultad? Hmm. Lo primero que se me viene a la cabeza, que es, yo te diría, la gran dificultad de un estudiante de coaching. Te lo digo así por muchos años de estar enseñando y estar en esto. Cuando una persona empieza a estudiar coaching, empieza a cuestionarse cosas. Y de alguna manera parece que cuando se cuestionan, dicen, pero al final todo me lo tengo que cuestionar yo. O sea, todo pasa por mí. Los demás no hacen nada, ¿me entendés? Para que nos llevemos mejor, para poder relacionarnos mejor, todo lo tengo que hacer yo. Y empieza a pasar algo muy, muy curioso, que es cuando empezás a estudiar coaching, de alguna manera te empezás a hacer preguntas. Y esas preguntas te llevan hacia adentro, porque te llevan a conocerte y conocer cómo funcionás vos, cómo funcionás vos con los demás, cómo decís, de qué palabras utilizás, cuándo haces un pedido y cuándo no lo haces, cuándo estás en víctima, cuándo no estás en víctima, cuándo emitís un juicio y no te haces cargo de que es tuyo y crees que es verdad. Entonces, empezás a cuestionarte, y esto es lo que le pasa al alumno, es que no tiene ganas de meterse para adentro. ¿Y eso por qué? Porque vivimos en una sociedad que meterse para adentro o hacerse preguntas es de, no sé, de otra época. ¿Me entendés? O sea, ahora, de acá para adelante. Vamos de acá para adelante. Nunca te metas para adentro. Meterse para adentro implica a veces conectarse con situaciones, del estudiante estoy hablando, con situaciones que vivió muy traumáticas en su vida y en donde en ese momento de su vida aprendió algo. Aprendió en el sentido de, aprendió a comportarse de esa manera frente a los demás. Suponte. eh, los padres de esta chica se iban todos los viernes afuera y la dejaban sola a cuidar al hermano. ¿Sí? Y la chica lloraba porque se quedaba sola con el hermano pensando que los padres la abandonaban esa noche. Después venían a la madrugada. Cuando venían, ella no mostraba que había llorado. No mostraba que había llorado para que no la reten. Y en ese momento, ella aprendió ese mecanismo de que no la retan porque no la ven que lloró. ¿Se entiende? Pero también en ese momento, esa chica estaba aprendiendo a llorar a escondidas y a no decir lo que le pasaba. Y ese otro aprendizaje subyacente es el que hoy, de adulta, le trae muchas complicaciones. Sin querer, porque ella Eso, aprendió, en ese momento, aprendió algo con sus padres, y hoy, de adulta, y lo dice porque este es un caso real, y hoy de adulta, cuando el novio le dice que no va a ir ese viernes a la noche a cenar con ella, ella llora. Y se conecta con eso. ¿Qué le pasó a lo mejor a los 9 años?
10 años, cuando cuidaba al hermanito menor. Si no puede distinguir eso que sucede, es algo que arrastramos para toda la vida. Esto digo es, meterse para adentro significa es hacerme cargo de que esto es mío y me corresponde a mí y no al novio de ella. No es que el novio me dice, no voy a ir el viernes a la noche, entonces es un malvado porque me prometió venir y no viene. No, el tema es que ella siente otra cosa y no puede dejar de sentir eso que sintió cuando tenía 9 años. Entonces, estas cosas que suceden en un espacio de coaching, por supuesto, de intimidad, de reflexión, de analizarse las acciones que tienen y ver desde qué punto el coach puede colaborar con eso. Nosotros desde el coaching no vamos al pasado y nos quedamos en el pasado. Si el coachee trae algo del pasado, lo vemos, lo traemos, lo ponemos sobre la mesa, hacemos preguntas, acompañamos. Y si en algún momento esto puede ser una cuestión traumática o que nosotros veamos que pase a mayores, tenemos nuestro sentido de ética para poder decir que este tema lo tiene que trabajar con otro tipo de profesional, como puede ser un psicólogo o una psicóloga, tranquilamente. Pero de estas cosas se hace cargo el coaching. Y por eso te digo, el alumno, la mayor dificultad es, a ver, no todo el mundo no todos los alumnos se enfrentan con estas cosas muy profundo, Totalmente. porque realmente se fue a navegar a fondo en lo que ella sentía y lo quiso explorar y lo quiso traer y lo compartió. Ahora, lo que les pasa a los alumnos es que empiezan a curiosear y a meterse para adentro, y eso enseguida hace que quieran dejar de estudiar coaching, porque digamos, me estoy metiendo para adentro, ¿viste? No, esa pregunta que no, me incomoda mucho meterme para adentro. Cuando pueden atravesar esa barrera, no paras más. Bueno, No paras más de empezar, de seguir descubriendo quién sos y cuál es el potencial que podés dar a los demás. Potencial en resultados, no sé, resultados concretos, pero también el resultado es un abrazo, un beso, una caricia con alguien que antes por ahí no podía hacerlo. mira, muy bueno. Tengo 5 palabras, si me permitís, de a una, obviamente, nombrártelas y que me digas cómo te resuenan o qué son para vos desde el coaching. Las voy a decir de a una, así que la primera palabra que tengo es la palabra, ¿qué es para vos o qué entendés por la palabra confianza? Confianza, lo primero que se me viene sin ir a la distinción, es la autoconfianza, la capacidad de poder confiar en los momentos de incertidumbre. ¿Es posible confiar en mí mismo en un momento de total incertidumbre de lo que no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a ser de mí? ¿Es posible confiar en que algún mecanismo, alguna cosa voy a encontrar en el camino? Eso es la confianza, confiar en el proceso, la autoconfianza en el proceso de que algo va a pasar positivo para mí, algo va a suceder. Pero no con la esperanza de prender una velita y que se encargue el santo de eso. ¿Me explico? Sino de Totalmente. sentir. No es prender una velita, también si querés la prendés, o sea, prender una velita al santo, pero también hace algo por vos, ¿me entendés? Yo prendo velas, obvio, no es que no prendo velas, creo en Jesús, en la Virgen María y en un montón de cosas. Prendo la vela, Marcelo prende su vela en la cocina, pero además la autoconfianza de que voy a poder salir de esto, aunque sea una incertidumbre tremenda que no sé qué es lo que va a pasar. Eso es la confianza para mí, hoy. Oh, bueno. La palabra número 2 es culpa. Bien. La culpa es una emoción que se ha usado muchísimo, eh,
te digo, en muchos años, y esto me jode a mí, porque la culpa ha permitido manipular a millones de personas. La culpa es la gran herramienta de manipulación. Y si no entendemos que nos están manipulando con culpa, caemos en la trampa y empezamos a sentirnos culpables pensando que nosotros somos los culpables de hacer determinadas acciones y determinadas cosas. El agresor manipula desde la culpa, ¿no? Porque vos me hiciste eso, entonces yo te tengo que agredir. Sos vos el culpable. Si no hubieras hecho eso, no te hubiera agredido, pero lo hiciste, te tengo que agredir. Y eso es hoy. Hoy estamos viendo todo eso que pasa. ¿Sí? Parece que la pandemia fuera culpa de alguien. Hay un origen, seguramente, pero culpa de alguien. ¿De quién? ¿Sí? Entonces, empezamos a buscar eso, empezamos a buscar culpables y también la culpa se puede sentir. Y cuando vos sentís que estás entrando en esa culpabilidad, ahí podés darte cuenta y decir, para, acá hay algo que me está diciendo que yo tengo que sentirme culpable. A ver, vamos a revisar eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Culpable de qué estoy siendo? Revisar eso. Me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza hablar de la culpa porque, como ya te digo, muchísimos años, millones de personas fueron manipuladas con esta herramienta. Esta sola herramienta, la culpa. Mujeres especialmente. Profundo. La palabra número 3 es control. Control. La distinción es una distinción que nosotros vemos en esta corriente de coaching que nosotros elegimos, que viene de Jim Selman. ¿Sabés que hay otras escuelas que no trabajan la distinción control? Por ejemplo, Rafael Echeverría, Newfield, Julio Laya, perdón. Rafael Echeverría también habían sido socios. Pero Julio Laya no tiene por qué trabajar, no la trabaja la distinción control como la trabaja Jim Selman. O sea, son corrientes de coaching que vienen, ¿no? Como de cabeza, de coaching, que son diferentes. Entonces, vos me preguntás sobre el control. Yo siento que de alguna manera soy una persona que quiere tener el control. Y muchas veces vuelvo a repetirme y decir, ves Marcelo, que no tenés control de nada, es una fantasía. O sea, pero fíjate, hay una situación que a mí me saca. Cuando me tuvieron que hacer un examen, esos que te meten en una cabina, y me tenían que mirar unas vértebras acá en el cuello, entonces me metieron ahí para hacerme creo que es resonancia magnética. La cosa es que meterme en ese tubo, no poder moverme por 20 minutos, que parece poquito tiempo, me sacaba de las casillas, no sabés el esfuerzo que fue para mí estar ahí adentro. Y esto tiene que ver con el control, porque yo quería tener el control de poder salir cuando quería de ahí. Y no, el único control que tenía era un botoncito para poder llamar a la enfermera, que si lo apretaba se paraba todo el proceso y tenía que volver a empezar. Así que era cuestión de decidir si me la bancaba o si cortaba el proceso. Pero esa fue, digamos, como una sensación de decir, no, quiero tener el control y de poder salir cuando quiera y no estar ahí metido, sin moverme. Eso me refiere mucho al control. Como un ejemplo, ¿no? Está muy claro. La palabra número 4 es compromiso. Bien. El compromiso, como lo vemos en Axon Training, es una distinción poderosa que de verdad te cambia la forma de mirar.
El compromiso normalmente se ve como si vos estás comprometido o no con alguna cosa. Pero como nosotros vemos en acción el compromiso, nos lleva a algo muy profundo de nosotros, de realmente saber si tenemos ganas de comprometernos con esto o con esto otro. Y de poder, de alguna manera, diferenciar si estamos comprometidos a veces con la culpa, si estamos comprometidos a veces con el no hacer, si a veces estamos comprometidos con el postergar. Pero no, a nadie le gusta postergar. Pero cuando vos te das cuenta que realmente tu compromiso está en postergar, y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces, tu compromiso está ahí. Es maravilloso. Cuando vos ves que tu compromiso está ahí, podés hacer otra cosa. Pero si no lo podés ver, si no lo podés distinguir, y esto es lo que tiene el coaching a diferencia de otras disciplinas, que podés empezar a ver cómo tu compromiso lo estás poniendo en eso que se llama postergar, ¿no? En eso de la dieta, en eso de mi salud, en eso de mi viaje, en eso de comprarme algo, en eso de disfrutar algo, lo postergo. Y ahí está el compromiso puesto por ejemplo, en la postergación. Y si vos te das cuenta de que podés hacer algo con eso y cambiarlo, no te puedo explicar la diferencia que podés hacer en tu vida. La diferencia solamente, si vos solamente estudiaras la lección de compromiso, ¿me entendés? Y la pudieras aplicar en tu vida cambiaría. Te lo puedo asegurar. Porque la mía cambió y la de muchos alumnos cambió en base a lo que en Axon llamamos compromiso, que es una distinción que trabaja Jim Selman también, un gran coach. Es lo que nos cambia, es lo que nos permite realmente tomar una diferencia en nuestra vida. Y la quinta palabra es la palabra verdad. Verdad, verdad. Me voy por allá para el lado de Sócrates, ¿no? Hablando de la verdad de los griegos, en búsqueda de esa verdad. Hoy por hoy, para mí la verdad es un juicio, es una cuestión que lo puedo dar como que puede ser o no puede ser. La verdad, a diferencia de la mentira, ¿no? Que también, digo, descubrir una mentira, el juicio de la mentira, digo, ¿será o no será? Lo mismo para mí es la verdad. No sé si me importa tanto que las cosas sean de verdad. Yo creo que cuando podemos conectar con que nuestra mente sea verdadero, que dentro nuestro sea verdadero, nuestra mente realmente te dice, sí, eso es. Sí, así es. Aunque todo el mundo esté confundido y todo el mundo esté en contra tuyo, si vos decís, esto es una verdad para mí. ¡Plup! Cae la ficha de la verdad y esto es. Ahora, atento con esto, que mi verdad, ¿cómo jode al resto? ¿Cómo joroba al resto? ¿Cómo mi verdad, ¿me entendés? Porque tampoco es un fundamentalista también se cree que ser fundamentalista de una religión, eso es verdad, y sale a matar a todo el mundo. Entonces, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una verdad que me permita realmente potenciar, que me permita relacionarme mejor, que me permita ser una mejor persona en el mundo y que con esa verdad el mundo sea un poquito mejor. Eso para mí es la verdad. Muy bueno. Si me permitís otro pequeño viaje, me gustaría invitarte, si podrías ir al pasado, invitarte a ir al pasado y decirle algo al Marcelo de la juventud. Y después ir al futuro, al momento que vos elijas, y decirle algo al Marcelo del futuro. ¿Qué es lo que le dirías? Una pregunta, una enseñanza, un consejo al Marcelo del pasado y qué le dirías al Marcelo del futuro.
al Marcelo del pasado. Yo le diría, Marcelo, tenés toda una vida por delante, tenés un montón de sueños para alcanzar, cosas para descubrir, cosas para cambiar. Te va a ayudar mucho la pasión que tenés por hacer las cosas. Y te va a ayudar mucho la creatividad que tenés, porque sos un chico muy creativo. Esa creatividad te va a llevar muy lejos. Confía en esos dos elementos y realmente vas a lograr lo que querés. Eso es el chico del pasado. Al Marcelo del futuro. Marcelo, ¿cómo estás? Pasaron muchos años, ¿no? Así, como dice un tío, cuando dice el tío Mario, así pasó la vida. Y en esa vida lo importante, Marcelo, es lo que fuiste dejando en todo este recorrido. Entonces, creo que dejaste lo mejor de vos, ayudaste a mucha gente, no tuviste hijos porque no quisiste, pero has tenido un montón de alumnos, un montón de coaches egresados, un montón de gente que se benefició con ese recorrido que hiciste vos, así, saltando de Entre Ríos hasta donde estás hoy. Nadie puede decir que no ayudaste a la gente. Muy bueno. Vamos a ir de a poquito cerrando. Si tenemos unos minutos más, ya nos quedan las últimas 2 preguntas. Ya no quiero abusar de tu generosidad. Antes de eso, te quería preguntar si querés dejar cómo la gente te puede llegar a contactar, o alguna pregunta, cómo puede llegar a vos. Ya, la gente puede googlearme, puede buscar Marcelo Vinzón en Google, Marcelo Vinzón con B corta y Z, y ahí me encuentran. En Instagram estoy seguro, así que ahí me pueden encontrar. Excelente. La penúltima pregunta es una invitación. Si querés dejar 3 tips para la gente promedio, la gente común de sus casas, que por ahí está enfrentando una situación compleja, difícil ante esta pandemia, ante esta situación. Más allá que las situaciones de la vida en toda etapa se presenta como una dificultad, vamos a hablar del presente. Si te invito a, si le querés regalar 3 tips para poder enfrentar esta situación que están viviendo. Mirá, la primera es una frase que es súper poderosa y realmente habría que grabársela, tatuársela. Esto también pasará. O sea, esto que te está pasando ahora también va a pasar. También va a pasar. Y va a ser una anécdota. Y va a ser una anécdota donde te vas a decir, la pasé muy mal, la pasamos muy mal. Y va a ser parte de tu historia, pero también va a pasar. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es la esperanza. ¿Sí? Tener esperanza de que la esperanza junta con la confianza de que acá no se perdió lo que vos sabías, lo que vos tenías, quizás lo que tenías por ahí se perdió algo, pero lo que tenías adentro tuyo no se perdió. Lo que vos traías adentro, conocimientos, saberes, forma de ser, valores, eso no se perdió. Eso no, una pandemia no lo hace olvidar. Eso está dentro tuyo. Y eso es importante para los tiempos que van a venir. Que por eso también va a pasar y vas a poder utilizar esas condiciones tuyas esenciales. ¿Sí? La esperanza que viene con esto. Y el tercer tip, disfrutar del proceso. Disfrutar aunque parezca que uno no puede disfrutar de este proceso de cambio, yo te podría decir que
Yo la verdad no sé, nunca estuve en un lugar de un gusano convirtiéndose en mariposa, pero el gusano se arrastra y la mariposa vuela. El gusano es feo y la mariposa es preciosa. Entonces, eh, no sé tampoco cómo habrá salido el pajarito colibrí del huevo y si le habrá costado romper el huevo para poder salir y después volar y flotar enfrente de una flor. Ahora, ¿tendremos que tener algún sufrimiento para después pasar a volar como mariposas o como un colibrí? No lo sé. Pero sé que esos procesos de transformación se dan. Y también acepto que en esta pandemia hay un proceso de transformación. Hay cosas que vas a llevar de lo que vos ya traías y hay cosas que vas a dejar de lado. Porque es un proceso de transformación. Estamos todos transformándonos y no estás solo en esto. Así que hay un montón de gente que está pasando por lo mismo que vos. Lo importante es estos tips que te puedo dar. O sea, saber que esto va a pasar, tener esperanza y conectarte con tus habilidades y las cosas que vos traes, tus valores, y confiar en el proceso de transformación tuyo, que va a venir. Excelente. Y la última, entiendo que a los coaches les gusta regalar preguntas. Entonces, te pregunto, ¿qué pregunta te gustaría o quisieras regalarle a un coach al que vos quieras? Imaginemos que vos podrías elegir o tener acceso a uno que vos elijas, o varios, como vos decías, y ¿qué pregunta le regalarías a ese coach que elegiste? ¿Quién sería el coach y qué pregunta le regalarías? Eh, yo le preguntaría acerca del propósito que está viviendo ese coach y qué sensaciones le está dejando a ese coach vivir su propósito. Y el coach que elijo es a Alexis Kabenowski. Así que la pregunta es para vos, Alex. Uy, sí. Te elijo como coach y te pregunto esto. ¿Qué te está dejando este tipo de entrevistas, si es que es un propósito, algo que te propusiste? ¿Qué sensación te está dejando? Excelente. La tomo este regalo que me estás dando, la voy a reflexionar, la voy a pensar. Marcelo, la verdad te agradezco mucho por tu generosidad, tu bondad, tu tiempo, muy valioso. Bueno, mi nombre es Alexis Kabenowski, nos encontramos en Intimidad del Coach. Quería agradecer a todos y especialmente a vos, Marcelo, por este espacio de aprendizaje que nos regalaste. Muchas gracias. Gracias.